Licho está acá sentada con nosotros en nuestro estudio. Ana Waizuk, lo estoy diciendo bien el apellido. Perfecto. Bien. Sí, pedí ayuda a Fede. Fede Bruno nos va a estar acompañando también en la nota. ¿Cómo anda, Fede? Bien, bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre Chicos de Varsovia. Este libro se va a presentar mañana a las 18 horas en el Café Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. Y cuenta una historia muy particular, porque al margen de ser un libro que relata uno de los hechos tal vez más heroicos, como lo describís vos, Ana, en el libro de la resistencia nazi en la Segunda Guerra Mundial, está escrito en primera persona con un sentimiento distinto, porque sos vos que con tus raíces te vas a buscar una historia, ¿no? Así empieza la historia de este libro. Sí, eso es uno de los posibles comienzos. Sí, el libro está escrito en primera persona porque es una historia que a mí me llegó por vía familiar, que me enteré cuando yo ya era más grande. No era algo que mis abuelos eran polacos, pero no era algo que ellos me hubieran contado. No solo porque tal vez desconocían esta historia, eran de la familia que quedó en Polonia, sino tampoco habían hablado mucho de su propia, de lo mal que le habían pasado ellos durante la guerra. Mi abuelo había estado en Siberia como prisionero de los soviéticos, mi abuela también, en Kazajistán. Eran como una historia bastante heavy, pero que yo no tenía mucha idea, hasta que un primo de mi abuelo me contacta para contarme que estaba armando el árbol genealógico, en realidad no a mí, sino a toda la familia, y cuando yo entro en internet empiezo a ver qué tal ese árbol genealógico, me encuentro con un montón de historias increíbles de mi familia en la Segunda Guerra. Entre ellas esta que cuento en el libro, que es la historia de 3 primos de mi abuelo, que eran muy jóvenes, tenían 15, 18 y 20 años, y murieron durante el levantamiento de Varsovia, peleando para tratar de recuperar su capital de las manos de los nazis, y bueno, poder plantarse ante los soviéticos que ya estaban a punto de llegar a la capital. Pero bueno, respecto a lo que decías, que está contado en primera persona, no lo tenía pensado de esa manera. Yo me fui a Polonia con mi papá a investigar un poco de esta historia, a ver qué podía encontrar de esas muertes tan jóvenes y que me habían tocado tanto, porque eran tan, digamos, luchar en una resistencia por la independencia de tu país, hay que tener agallas. Y bueno, y también creo que un poco de inconsciencia juvenil también para eso. Y nos fuimos justo cuando hace exactamente 2 años estábamos allá, porque fue justo en agosto, se conmemora el aniversario del levantamiento. Y después me di cuenta que para escribir este libro no podía no escribirlo en primera persona, no podía no contarle mi historia al lector, porque también esa iba a ser la manera de que el lector me quisiera acompañar de alguna manera en ese viaje, y porque para mí, como también, digamos, yo no fui criada ni con el idioma ni con las costumbres de Polonia, entonces también yo tenía una cierta extrañeza con el tema, entonces el lector se podía sentir como identificado en, bueno, acompáñame en este viaje a este país que no sé ni lo que hablan, que esto es rarísimo, que pasó hace 70 años, que no sé si voy a encontrar a alguien que me pueda decir algo. Vení conmigo. No sabes por dónde iba a empezar todavía la historia. Acá, en una de las páginas, la página 24, en uno de los párrafos empieza y dice: papá y yo llegamos a la capital polaca cuando empezaban las conmemoraciones que arrancaban cada año a fin de julio, en esto que vos marcabas recién. Contame esa sensación de llegar ahí en ese momento, y después en otra parte marcás que se vuelven a identificar como se identificaban en aquel momento en la resistencia, que era con esas bandas, en algunos casos usando hasta los mismos uniformes nazis, pero diferenciados con las bandas rojas y blancas. Sí, con los colores de la bandera de Polonia. ¿Qué te pasó ver eso en ese momento, y si después le pudiste dar otro significado? Fue muy emocionante. Yo ya conocía a Varsovia, yo ya había viajado, pero no había viajado en ese momento, y era muy raro porque era una ciudad copada por señores de 80 y pico de años, por todos lados, vestidos con uniforme de color caqui o medio militar, con el brazalete rojo y blanco en el brazo que los identificaba como miembros de la insurgencia polaca. Y hay muchos actos muy emocionantes. Por ejemplo, creo que el primer día que llegamos, y el día antes de la conmemoración del levantamiento, en una de las plazas más centrales de Polonia, hay un escenario y se cantan todas las canciones de la resistencia por un coro, pero a la gente le dan cancioneros para que todo el mundo pueda seguirlas y cantarlas, porque fueron canciones que después de que el levantamiento tuvo que capitular y que Polonia después terminó la guerra y quedó en manos de la Unión, no en manos, pero sí regida bajo la órbita de la influencia soviética, digamos, quedó del otro lado de la cortina de hierro, en la Guerra Fría. Eran canciones que eran tabú cantarlas, podías ir preso por cantar esas canciones, podías tener una suerte aún peor.
Entonces es como una liberación. Creo que el concepto se llama algo así como canciones no prohibidas, como ahora entre paréntesis no ahora prohibidas. Sí, ahora sí. Y eso es muy emocionante porque bueno, las canciones de Resistencia tienen una cosa un poco épica, ya aunque no entiendas lo que dicen, yo me puse a llorar así inmediatamente, mi papá lloró todo el viaje, más o menos. ¿Tu papá ya conocía parte de esta historia? No, la conoció conmigo cuando nos llegó este contacto de este primo, que fue como, la verdad que fue como mi abuelo postizo. Yo lo vi solo una vez en mi vida, pero él me ayudó muchísimo. Él vive en Estados Unidos, a hacerme contacto con familiares en Polonia, a pasarme documentos que él había investigado. Tuve como esa suerte de tener como este Sherlock Holmes privado que me resolvió cosas que si no, yo era totalmente ajena. Había todo un material al cual yo no podía acceder porque yo no hablo el idioma. Y mi papá sí lo habla muy bien, pero es un idioma que él aprendió en su casa oralmente, así que no lo escribe, lo lee muy poco. Éramos como, bueno, un poco torpes, dos detectives un poco torpes buscando esa historia. Él no la sabía. Y bueno, eso fue también lindo, como ir a devolverle a él esa parte de su historia. Y también tener esa cosa, digamos, un poco universal, que es lo que todos en algún momento nos preguntamos, que es de dónde venimos, y todos tenemos algún abuelo, bisabuelo, tío que vino de Europa por la guerra, o por el hambre, o por entreguerras, o porque la persecución en tal país. Todos venimos un poco de unas historias, si no esta, de historias similares. Sí, venimos de los barcos. Venimos de los barcos. Fede. El levantamiento de Varsovia tuvo como saldo 200.000 muertos. La principal asociación que puede hacer uno es que fueron varios Hiroshima y Nagasaki, la primera que uno puede hacer. ¿Cómo fue hacer el trabajo de reportería, el trabajo de periodista? Recién decías, bromeando, Sherlock Holmes, sabiendo que estabas en un lugar donde tenías 1001 aristas donde empezar a desentrañar esta historia, porque todos en algún punto están involucrados con esto. Sí, fue complicado. Primero tenía muy claro que había todo un corpus que yo no iba a poder acceder, y tenía que trabajar sobre esa imposibilidad. Y eso lo quise dejar explícito en el libro. Bueno, esto no puedo entrar, acá no puedo entrar, no hay manera. Por otro lado, creo que yo hace más de 15 años que trabajo como periodista. Creo que todos esos 15 años me prepararon para esta investigación, porque bueno, fue primero tratar de encontrar todo lo que tuviera de material disponible en inglés, que es el segundo idioma que yo hablo bien, y en español. En español casi nada había de esto. Salvo un libro muy importante de un historiador británico que fue como el que me dio el puntapié inicial, y un diario de un civil que estuvo en el levantamiento, que fue un poeta muy importante en Polonia y un actor, que él lo contó. Nada más. Y después empecé a encontrar todo lo que encontraba en inglés. Me traje muchas cosas de allá, me traje cosas compré cosas por Amazon, ese tipo de... así que ahí me leí películas, todo lo que podía encontrar. Me pasaba horas buscando en internet para cuando yo viajara tener, ¿viste?, algo ya un poco armado. Y una vez allá, bueno, algunas entrevistas las pude hacer en inglés. Me interesó, empecé a contactar a todos los periodistas. Yo tenía una prima, por suerte encontré una prima lejanísima. En realidad, su bisabuelo y mi tatarabuelo eran hermanos, o sea, casi que tenemos el mismo apellido, pero no tenemos más nada en común. Pero ella también era periodista en Polonia, y me empezó como a guiar. Le digo, ¿con quién puedo hablar? Y así fui preguntando a varias personas relacionadas con Polonia con quién podía hablar una vez ahí. Entonces hablé con sociólogos, con periodistas, por supuesto con las autoridades del Museo del Levantamiento de Varsovia. Fui al Museo de la Historia de los Judíos Polacos a ver si ahí también podía encontrar algo. Yo ahora lo pienso, digo, pobre mi papá, hacía 37 grados porque fue un verano muy caluroso, y yo lo tenía de acá para allá todo el día. Y bueno, y participar un poco, palpar un poco lo que pasaba en la calle esos días también. Y bueno, y con muchos que los que hablaban polaco, sobre todo ex insurgentes muy viejitos, mi papá traducía lo que él podía, que era también un poco una locura, porque mi papá es médico, no está acostumbrado a esto. Pero te permitió, o sea, pudiste tener, lo contás en el libro, el contacto con la primera persona, o sea, con el que estuvo en ese levantamiento. Sí, sobre todo hubo uno que era primo lejano de los primos de mi abuelo que murieron, y me dijeron, yo la vi a Bárbara, que es una de las historias que cuento, 5 minutos antes de que se muera.
O sea, y era un señor de 93 años, ciego, casi sordo. Bueno, de esa imposibilidad del pasado sacar algo, ¿viste? Y reconstruirlo con las herramientas de la investigación y de la narración para que al lector le interese leerlo. O sea, mi idea de que esto se pueda leer, aunque no lo es, como si fuera una novela. Además de contarte la parte histórica. Seguro. Vos dijiste, pasó hace 70 años, no tengo lazos de conexión, sin embargo, ellos se encargan, y ahora vos también, de que esta historia permanezca viva, ¿no? O sea, hay mucha historia para contar sobre la Segunda Guerra. Vos decías recién, recurrí a películas y hay un montón de cuestiones. ¿Descubriste algo nuevo? Bueno, en realidad no sé si descubrí algo nuevo, sino que me parece que esta historia la traje de alguna manera como por fuera de Polonia, que es donde casi que únicamente se conoce. No es una historia que sea muy conocida fuera de Polonia. Creo que por varias razones. Una, porque a Stalin al principio, de los años 50, no le convenía porque era un movimiento nacionalista, o sea que mientras Polonia estuvo bajo régimen comunista, esta historia era como bastante soterrada. Por otro lado, porque como no los ayudan los aliados también no quedan bien parados en esta historia, porque ni los aliados de Estados Unidos e Inglaterra, ni los aliados rusos los ayudan, entonces todo el mundo queda un poco abandonado. Digamos, Polonia había contribuido mucho con sus hombres en el esfuerzo de guerra aliada y lo abandonaron. Entonces creo que por eso tampoco hubo tanta investigación. Así que más que descubrir en términos históricos, traje acá como esa historia. Sí, en términos íntimos por ahí míos, de mi relación con mi papá, mi relación con mi familia, darme cuenta que al contarle esta historia a mi papá, yo ya no hay vuelta atrás, soy adulta, ya no hay vuelta atrás. Entonces un poco de esas cosas sí me di cuenta, porque fue como un viaje así sentimental con mi viejo. ¿Crees que el público que se interese por Chicos de Varsovia pueda llegar a ser aquel que de pronto sea el mismo público que la novela romántica? Recién hablabas un poco de que cuando un libro de investigación está escrito en primera persona y puede ser leído como una novela, quizás mañana alguien vaya al café del Teatro Auditorium y diga, ¿era verdad esto? Claro. ¿Cómo tomás eso en cuanto a las categorías? También trabajás como editora en una editorial muy importante, así que ¿qué crees qué autores crees que son los que van a también compartir el público de tu libro? Sí, no sé si específicamente de la novela romántica, porque no hay una historia de amor acá, hay una relación paterna más bien, en todo caso de amor filial, pero sí de la novela histórica. La Segunda Guerra Mundial es un tema que interesa muchísimo porque siempre hay una historia que contar, es una cantera inagotable de historias no solo de la guerra, sino del límite de lo humano también, ¿no? ¿Qué hacemos ante esas situaciones tan límites? Hoy rompe taquillas Dunkerque, ¿no? Que es una película que cuenta todavía una historia más que queda todavía por relatarse de la Segunda Guerra. Exactamente. Y los españoles también las españolas son especialistas también, han copado el mercado de la novela histórica, la novela romántica. Bueno, en ese sentido, creo que lo charlábamos ayer, Fede, también, de Javier Cercas, el escritor español, para mí me acompañó sin saberlo, por supuesto. Sí. Me acompañó en esta investigación porque él en sus dos últimos libros, primero El Impostor, cuenta la historia de un español que se hace pasar por ex detenido de un campo de concentración, y luego era mentira, se había inventado él esa historia, y él va investigando, y en la última, sobre todo en El Monarca de las Sombras, él va a buscar la historia también de un tío abuelo que había sido franquista, había combatido en la Falange, y él le hace toda esa investigación y termina siendo una historia de su relación con su mamá también. Entonces era increíble yo estar terminando este libro y estar leyendo el de Cercas, que se publicó este año, creo, a principios de este año. Esos fueron como libros que a mí me interesan mucho, todo lo que mezcle un poco por ejemplo, Emmanuel Carrère, es el escritor francés, a mí también me encanta, que él siempre es como un personaje de sus libros porque cuenta una historia en la que él de alguna manera está involucrado. Delphine de Vigan, que es otra escritora francesa también. Svetlana Alexievich, la que fue premio Nobel, que él no hace lo mismo, pero ella sí ha hecho, la cronista ha hecho un libro genial que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, que yo lo usé como bibliografía para mi libro. Son todos testimonios de las mujeres rusas durante la Segunda Guerra.
Así que creo que va por ese lado, el lado de la crónica, pero la verdad es que si me dicen que es una novela, yo feliz igual. Es una novela que es real, pero yo feliz de haber logrado eso, ¿no? Bueno, pero hay muchas historias para leer adentro de ese libro, para ir descubriendo, incluso también la historia tuya, ¿no? Con Sí. tu papá en este relato que vos hacías. Ojeándolo, había una parte que era como un aviso que hacían dentro de lo que era no salir del barrio judío, que todo lo que ayudaran a los judíos terminaban, el que se escapaba terminaba muerto, el que colaboraba con víveres terminaba muerto, el que le vendía víveres terminaba muerto. Esa historia tan dolorosa y tan en el límite de lo humano, como vos marcabas vos, ¿es resiliente hoy en Varsovia? O sea, ¿vos sentís que es una herida que ha cerrado, que permanece abierta? Yo creo que sobre todo a lo que le pasó a la comunidad judía en Polonia, recién ahora se están empezando como a cerrar algunas heridas porque hay algunos gestos desde el Estado de reconocimiento, por ejemplo, la creación del Museo de la Historia de los Judíos Polacos, que es un museo bellísimo que inauguró hace 2 años recién. Hay como un reconocimiento a una religión que fue exterminada de Polonia. Había 3,5 millones de judíos en Polonia, la mayor comunidad judía del mundo después de la de Estados Unidos estaba en Polonia y prácticamente desapareció. Esas son heridas que tardan mucho y había en ese capítulo que vos mencionás, yo cuento la historia de Mietek, un joven judío que se escapa del gueto y después lucha en el levantamiento de Varsovia, porque yo me quería meter, hay una serie de historias donde los polacos son todos antisemitas, los judíos son todos antipolacos y la realidad siempre es mucho más complicada que eso y me interesaba como meterme un poco con esa historia para desarmar un poco los estereotipos, porque lo que pasa en una guerra es que todos los lobos están sueltos, entonces lo peor y lo mejor, pero en general lo peor de una persona sale porque no hay nadie que, digamos, yo he conocido historias de gente que ha terminado en un campo de concentración solo porque su vecino estaba celoso de su negocio y lo denunció con algún invento. Ese tipo de cosas también pasan en la guerra. O sea, cualquiera se siente como libre para poder hacer las cosas que tal vez en un estado normal no las haría. Recién decías jóvenes que en resumidas cuentas terminan siendo los protagonistas de tu libro porque son chicos, o sea, los chicos de Varsovia son chicos de entre 13 y 21 años, muchas veces los movimientos juveniles son los que son el primer pilar de las rebeliones, de los movimientos insurgentes. ¿Qué tienen de particular qué tiene de particular para alguien que quizás no leyó el libro y está interesado en comprarlo, en ir a la presentación? Estos chicos de Varsovia, ¿cómo los definís en pocas palabras a estos chicos de entre 13 y 21 años que hicieron el levantamiento? Era una generación muy particular porque Polonia, habían nacido con la independencia de Polonia. En Polonia no había existido durante 125 años hasta que en 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se le devuelve su estatus de país, de nación, y entonces ellos eran todos chicos que habían nacido en esos años, que habían crecido con las historias de sus padres y abuelos luchando por la independencia de su país y que no iban a dejar que se la arrebaten tan fácil. Entonces era una generación muy especial, muy patriótica, y bueno, con eso que decíamos, hay una de mis entrevistadas que me dice, yo no dudé porque era lo que tenía que hacer por mi país, 15 años a todo esto tenía en ese momento, pero si hubiera sido mayor, tal vez lo hubiera pensado un poco más, decía, como hablando un poco de ese impulso que hablabas vos de la juventud. Entonces me parece que es una generación muy especial porque todos estaban como decididos, así muy románticamente, a dar la vida por su país y bueno, muchos de ellos la dieron. Y sobre todo muchas familias quedaron como la mía, eran 4 hermanos, quedó 1. Los otros 3 murieron durante el levantamiento. Además como esas muertes muy terribles en una guerra que tardan años en saberse realmente qué pasó, por ahí no se recuperan los cuerpos, todo queda en una suerte de limbo que es muy doloroso. Una tumba vacía, por ejemplo. Exacto, sí. Que es muy doloroso para los que quedan, ¿no? De hecho, un pariente no me quiso hablar y yo creo que parte de su negativa, estaba como muy enojado que yo escribiera este libro, tenía que ver con eso de quién sos vos para venir a desenterrar a mis muertos que yo no pude enterrar, una cosa así, ¿viste? Pero bueno, a mí me conmovía mucho la juventud de ellos y ese patriotismo que es bastante diferente al que estamos acostumbrados acá.
Creo que al ser Polonia un país tan asediado por imperios y por otras fuerzas de ocupación todo el tiempo, tienen un sentido de la patria muy exaltado, que a veces está bien, a veces se termina siendo chauvinismo. En este momento el gobierno polaco en el poder es un partido de derecha, muy conservador, con algunas medidas muy polémicas sobre meterse, por ejemplo, ahora a destituir jueces. Entonces, bueno, que se agarran de este discurso. Y a mí, una de las cosas más interesantes que me dijo alguien en Polonia, una socióloga, me dijo: ya la discusión sobre si estuvo bien o no hacer el levantamiento, con respecto a mi pregunta de si había valido la pena, qué pensaban hoy con tantas muertes, ¿no? El problema no es ese, dice, esto ya pasó hace 70 años, el problema es quién se queda con ese legado. Me dice, y acá en Polonia hay muchos grupos xenófobos, anti-inmigración, muy conservadores que se arrogan que ellos son los descendientes de estos chicos, que en realidad luchaban por una Polonia democrática y plural, no por un país cerrado, étnicamente ultranacionalista y étnicamente homogéneo. Entonces, bueno, esa me parece una discusión como muy interesante, ¿no? ¿A quién le pertenece la memoria y quién se queda con ese legado? Bien. Ana, gracias por la visita. A ustedes, chicos. Gracias también a Martín, que nos permite conocer tu libro, conocer tu historia, y hacer la invitación para que los oyentes mañana vayan al Café del Auditorium, allá en Miguel Alfaro. Es un lugar lindísimo, donde la gente la va a pasar bien y aparte va a tener la posibilidad de tomar contacto con vos y con tu libro. Exacto, los espero. La pregunta que también muchas veces le hacemos a los escritores es: ¿qué pasa cuando el libro está en el papel, en la mano, lo tenés, te llega a la caja? ¿Qué pasa? Es rarísimo. Es rarísimo porque no lo puedes creer, que algo que estuvo en tu cabeza durante tanto tiempo ahora sea algo que está de alguna manera separado de vos, que la gente empieza a ver cosas que tal vez vos no viste en ese libro, que empieza a hablarte es muy, muy raro. Y sobre todo, bueno, en este libro que hay fotos familiares mías, que hay... Yo estoy muy contenta, pero muy, muy asombrada por la repercusión. Incluso me confirmaron hace un par de días que sale una tercera edición del libro. No me lo esperaba para nada. Estoy como un poco abrumada. Recién. Una tercera edición es una es locura. Un montón, y estoy como muy... no sé, es un momento así que es como un ensueño un poco, y a la vez, como yo estuve muchos años del otro lado, o sea, soy periodista, pero además trabajé muchos años haciendo prensa, acompañando a los autores, por ejemplo, a radios como acá, como a Brisas, de alguna manera ya lo tenía como vivido, pero bueno, ahora estoy del otro lado del mostrador. Disfrútalo. Muchas gracias. Mañana entonces a las 18 en el Café Miguel Alfaro del Auditorium, Ana Weishaupt está presentando